Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente. Entramos en pánico, pero Dios permanece fiel a su plan soberano. Cuestionamos, pero Dios conoce el final desde el inicio. Oramos y Dios contesta en sabiduría y gracia. Simplemente no hay pánico en el cielo. Dios nunca está ansioso, no hay confusión en la Trinidad. Dios nunca esconde sus manos y desea haber hecho una mejor elección. Dios nunca se preocupa por lo que sucederá a continuación o se estresa sobre cómo saldrán las cosas. Dios nunca es sorprendido, nunca está en una situación que lo desconcierte. Dios nunca se siente necesitado o discapacitado. Dios nunca se arrepiente de no haber hecho mejor las cosas. Dios nunca fracasa en una tarea. Nunca hace promesas que no puede cumplir. Nunca se olvida de lo que dijo o de lo que quiere hacer a continuación. Nunca se contradice o falla en hacer exactamente quien dice ser. Quien ser exactamente quien dice ser y hacer lo que dice exactamente que va a ser. Él es todopoderoso, absolutamente perfecto, fiel a cada palabra, soberano sobre todas las cosas, la definición del amor. Él es justo, tierno, paciente al mismo tiempo. No se asusta o se distrae por nuestro pánico y nuestras preguntas. No, el movimiento soberano de su gracia continúa. Mira lo que dice Efesios 1 del 3 al 12. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1 del 3 al 12. Así que Dios no está desanimado al ver nuestra debilidad y duda. Su plan no está frustrado por nuestra vacilación espiritual. No nos ve y se pregunta si valemos la pena. No. Al ver nuestras luchas, su plan continúa. ¿Por qué? Continúa porque no está basado en nuestro carácter, sino en el suyo. La redención no descansa en nuestra capacidad, sino en la suya. La salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la suya. Tenemos esperanza porque todo viene de Él y depende de Él. Requiere humildad admitirlo, pero es el único lugar en donde encontramos esperanza. Nada en nuestra salvación depende de nosotros, todo depende de su gracia soberana. Aquí está lo importante. Él es capaz, Él está dispuesto, Él es fiel. La gracia suple todo lo que necesitamos. La gracia vencerá. Para profundizar y ser alentado pueden leer Filipenses capítulo 4 versículos 19 al 20. Solamente me gustaría agregar que efectivamente cuando las cosas que pasan en este mundo no nos calzan, cuando parecieran contradictorias, cuando no se da la justicia que esperamos, cuando no se cumplen las expectativas que tenemos, cuando nuestros planes se frustran, generalmente tendemos a asumir o nos equivocamos pensando que quizás Dios se equivocó y es muy fácil culparlo a Él.
de nuestros propios errores, de nuestras propias malas decisiones, incluso de las circunstancias que a veces no controlamos. Y le exigimos a Dios que cumpla con las cosas que nosotros creemos que es lo que Él debe hacer. Pero la verdad es que Dios nunca nos prometió que esta sería una vida fácil. Jamás nos prometió que nos daría todo lo que queríamos. Jamás nos dijo de que nuestras circunstancias externas iban a ser como nosotros esperamos. Jamás nos prometió que todos nuestros planes, todos nuestros propósitos se cumplirían. Por lo tanto, cuando las cosas no funcionan como nosotros pensamos, es muchas veces lo mismo que pasa cuando los padres que tenemos una visión quizás un poco más amplia y más experiencia, le decimos a nuestros hijos que no acerca de algo. Cuando nosotros le decimos no a nuestros hijos, generalmente es porque tenemos un poco más de experiencia, porque vemos tenemos una visión más panorámica de las cosas y por lo tanto podemos tomar una decisión con mucho más información que la que probablemente tienen nuestros hijos pequeños, especialmente en su etapa escolar y preescolar. Entonces, muchas veces Dios hace cosas que parece que no tienen sentido. Pero en algunos casos podemos ver, y esto es lo que vemos en la Biblia, cómo situaciones en las cuales parecía que no hacían ni un sentido, cobran sentido al ver cómo Dios ve las cosas desde su perspectiva. No tenía ningún sentido que Dios permitiera que los pueblos extranjeros vencieran a su pueblo y que Él estuviera dispuesto a incluso su nombre, que su propio nombre fuera disminuido, pisoteado, para enseñarle una lección a su pueblo, quien al ver que Dios ya no lo estaba protegiendo como ellos esperaban, eso generó una mayor dependencia, o generó una mayor dependencia del pueblo de Dios, al darse cuenta que sin Dios ellos no eran lo fantástico que pensaban. Lo mismo probablemente pasa en nuestras vidas, cuando vemos cosas que quizás no hacen sentido, pero cuando las miramos en retrospectiva y las entendemos desde el carácter de Dios, a veces hacen sentido. No tenía ningún sentido que Jesús muriera. ¿Por qué no cambió todas las cosas sin morir? ¿Por qué no simplemente, haciendo así, transformó a todos? Pero cuando conocemos la historia de salvación y vemos que un hombre perfecto tenía que tomar nuestro lugar para que se hiciera justicia, porque no podemos creer en un Dios injusto, ahí hace todo el sentido de que Jesús se dejara vencer al dejar que lo mataran, era una victoria que iba a generar justamente la salvación de todos nosotros. Por lo tanto, muchas veces nos ponemos o tratamos de pensar nuestros problemas a la luz de nuestra visión que tenemos del mundo. Pero los animo a que cuando pensemos en todo lo que fue el 2020 y proyectemos lo que pensamos para el 2021 en nuestras vidas, podamos empezar a mirar las cosas con los ojos de Dios, con los lentes de su carácter. Y eso nos va a ayudar a poder enfrentar de mejor manera todos los desafíos que se vengan por delante, ya que cuando entendemos las cosas a la luz de Dios, aunque no todo va a hacer sentido porque nuestra visión, por más amplia que pueda ser, nunca va a ser la visión completa que Dios tiene a la luz de toda la historia, a la luz del futuro y el presente, de todo el tiempo, porque esa es la visión de un Dios que no está sujeto al tiempo, como nosotros que somos criaturas y que solo creemos en un tiempo lineal y en el cual solo podemos modificar el presente, porque el futuro no sabemos y el pasado no lo podemos cambiar. Un Dios de esas características, si nos presenta su visión mucho más amplia, debemos entonces mirar la vida con esa visión que la Biblia nos enseña, que hay un plan perfecto que se está cumpliendo, que encontró su clímax en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y que estamos ahora a la espera de que Él vuelva a buscar a todos los suyos, y que nada de eso dependió de nosotros, que nada de eso pudo ser cambiado o modificado por lo que tú y yo o otros hicieran,
Pero Dios nos quiere hacer parte de ese proceso, con nuestras debilidades, con nuestras dificultades, con nuestras dudas, y nos quiere usar para alcanzar sus propósitos, independiente de nuestras falencias o debilidades. El Señor siempre va a cumplir lo que promete, pero tenemos que conocer qué es lo que Él promete. Por lo tanto, un buen desafío para este año es conocer mejor el carácter de Dios, entender mejor la visión panorámica del quién es Él, de lo que ha hecho, lo que ha prometido, para que así podamos enfrentar las dificultades que nos depara el futuro, teniendo una visión mucho más amplia, centrada en la palabra de Dios, que nos enseña el carácter de Dios y que nos muestra quién es Él. Y nos muestra cómo muchas cosas que a veces no parecían tener sentido, cobran perfectamente sentido en Jesús. Porque el plan de Dios es que todo se reúna en Cristo. Es decir, que en Jesús y nosotros, unidos a Él, podamos alcanzar la vida eterna para llegar a una plenitud mucho mayor de lo que Adán y Eva siquiera soñaron. Porque Adán y Eva conocieron un Dios bueno y creador. Nosotros vamos a conocer un Dios bueno y un Dios redentor, que nos ha rescatado sin siquiera merecerlo. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube